Buen día, mi nombre es Armando Ruiz, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a presentar los ejercicios correspondientes a la actividad 1, unidad 5 de la materia de estadística inferencial. Los dos temas a revisarse son correlación y regresión. Entonces vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es la correlación? Nos dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. En cuanto a las propiedades de este coeficiente de correlación lineal R, tenemos que su valor se encuentra siempre entre menos 1 y 1, es decir, la expresión que tenemos aquí, ¿no? Existe un rango entre menos 1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente, o sea, son proporcionales. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, se pueden intercambiar todos los valores de X y Y el valor de R no va a sufrir ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y este valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. ¿Qué errores comunes tenemos en las correlaciones? Pues un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Quiere decir que que uno causa exactamente lo de otro, por el cual no es necesario. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de relación. Entonces se trata de no utilizar promedios o datos con promedios. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y vamos a ver el primer ejemplo que nos habla del tamaño del cerebro y la inteligencia. Nos dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib, Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient en Monozygotic Twins de tramo en Neurology Volume 50 Number 5. O sea, este estudio, ¿no? Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Esa es la primera pregunta. La segunda nos dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y aquí tenemos los datos de este estudio, ¿no? Nos habla del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Por ejemplo, la persona que tiene un tamaño de 965 centímetros cúbicos obtuvo un coeficiente de 90, la de 1029 85, etcétera, etcétera. Entonces, con estos datos lo que vamos a hacer es verificar si existe una correlación lineal que diga que el tamaño del cerebro está relacionado directamente con el coeficiente intelectual. Y como lo plantea la pregunta, si una persona tiene un cerebro más grande, tiene un coeficiente intelectual grande, lo vamos a averiguar. Para eso nos vamos a ir a Minitab, y donde tenemos aquí ya los mismos datos de esta tabla, los tenemos representados en dos columnas, tamaño del cerebro y coeficiente intelectual o X y Y. Y vamos a verificar primero lo que viene siendo el valor de R, o en este caso el valor de P. Vamos a ir a estadística, estadística básica, y aquí tenemos la opción que nos dice correlación. Entonces abrimos esta opción y nos va a pedir las variables. Como las propiedades lo mencionaban anteriormente, no se ve afectado por la elección de X o Y. Entonces los valores aquí en realidad pues no importa cuál pongamos como X y cuál pongamos como Y. En el método vamos a seleccionar la correlación de Pearson, y que es la que veníamos manejando en la presentación, y vamos a seleccionar que nos dé los valores de P. Recordemos que P es esa significancia que nos permite a nosotros identificar, o más bien aceptar o rechazar lo que es una hipótesis nula, y de igual manera aceptar o rechazar lo que es una hipótesis alterna. Entonces, seleccionando ese, automáticamente nos da aquí un cálculo muy rápido y nos da el valor de la correlación de Pearson, que es 0.179, y el valor de P, que es 0.620. Si regresamos a los temas de hipótesis, recordemos que para que el valor para rechazar una hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, nuestro valor de P tiene que ser menor o igual a 0.05. En este caso, nuestra hipótesis nula es la que dice que no existe una relación
entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Y la hipótesis alterna es la que nos dice que sí existe y entre más grande sea el cerebro, más grande es el coeficiente intelectual. Utilizando este dato que tenemos aquí, pues podemos concluir que el valor de P nos dio muy elevado, es más elevado que 0.05. Entonces, por ende, nosotros no podríamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Pero de igual manera vamos a hacer otros métodos gráficos para ver un poquito más a detalle esta situación. Entonces vamos aquí a gráfica, a scatterplot, y vamos a seleccionar la que tiene regresión. Aquí es importante el seleccionar los valores de X y los de Y. El valor de X es el que va a dictaminar los valores de Y. En este caso el tamaño del cerebro, porque estamos diciendo que el coeficiente intelectual depende del tamaño del cerebro. Entonces aquí seleccionamos nuestras dos variables, le damos OK y aquí podemos observar nuestra gráfica. Para que exista una correlación lineal, esta línea tiene que aparecer con una pendiente de 1, como un ángulo de 45 grados. En este caso, pues es un ángulo menor a 45 grados, la pendiente se acerca mucho a 0 y podemos ver todos los valores dispersos que se encuentran alrededor. Entonces, aquí con esta gráfica también podemos nosotros de manera visual comprender que no existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Sin embargo, vamos a utilizar el asistente de Minitab para nosotros poder corroborar esta información. Vamos a ir a asistente, regresión, y vamos a seleccionar regresión simple porque solamente tenemos un conjunto de datos. De nuevo, en la columna de Y, ¿cuál es la variable que depende de la otra? Pues el coeficiente intelectual es el que depende. Y la que va a dictaminar pues qué tanto es el coeficiente intelectual es el tamaño del cerebro. En tipo de regresión vamos a seleccionar lineal. Y el valor de alfa o el de significancia, pues como no nos lo menciona el problema, lo vamos a dejar por default en 0.05. Y nos va a empezar a dar muchas gráficas o muchos datos. Tenemos aquí este que es el más importante. Nos dice, existe una relación entre X y Y aquí nos da nuestro valor de P. Aquí como podemos ver, nuestro valor de P, si fuera igual o menor a 0.05, entraría dentro de la categoría de que sí. Si llegara a ser 0.01, está ahí como la mitad más o menos. Y dice que inclusive el test no se podría llegar a una conclusión de si sí o si no. Sin embargo, nuestro valor de P pues, nos dio muy elevado, 0.620, el cual se acerca a toda esta zona que dice que no. Entonces, no, aquí abajo nos lo menciona, dice la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significante porque el valor de P es mayor a 0.05. Y aquí abajo también tenemos ya lo que es el coeficiente de Pearson, que fue el mismo que nos dio acá de 0.179, acá lo tenemos ya igual, 0.18, ya redondeado. Y nos dice, la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, en centímetros cúbicos, no es estadísticamente significante y de nuevo, porque el valor de P nos dio mayor a 0.05. Podemos ver aquí las demás gráficas, que es la misma que hicimos hace unos momentos de regresión, en donde igual podemos ver que no es lineal, el ángulo es menor a 45 grados. Esta que es un reporte diagnóstico que nos da como los residuos o valores que se acercan, y aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos que es un reporte de predicciones, que si bien el problema nada más nos dio 10 datos, 10 valores de X y 10 valores de Y, hace una predicción automática y nos dice cómo estaría, por ejemplo, el valor del coeficiente intelectual si tuviéramos un cerebro de 1200 o de 1320, ¿no? Es una predicción y depende pues de los datos que ingresemos. Y igual nos da los datos, algunos datos de esta prueba. Por ejemplo, nos dice que el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande para dar un dato preciso o una estimación precisa de la fuerza que existe o de la correlación que puede existir. Entonces podemos concluir ya en el problema. Nos dice, existe una correlación lineal entre la temperatura y existe una relación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual, pues no tenemos las pruebas suficientes para decir que existe una
una relación entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, o sea, no. Y parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues de igual manera no lo podemos concluir porque no tenemos esa correlación confirmada. Vaya. Tenemos otro ejemplo, el cual nos habla acerca del calentamiento global. Nos dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones, en partes por millón, de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos los datos, nos habla del CO2 que existe y la temperatura del planeta. Pues vamos a ver si dependiendo de, vaya, si entre más CO2 exista, más concentración, mayor la temperatura, ¿no? Entonces acá para eso tenemos los datos aquí, aquí están. CO2, partes por millón y temperatura en grados centígrados. Vamos a hacer el primer estadístico que habíamos hecho, que es el de calcular el valor de P en una correlación. Aquí no importa cómo los pongamos. Y aquí tenemos nuestro coeficiente de Pearson es de 0.892 y nuestro valor de P es de 0.001. Entonces recordemos, la hipótesis nula en este caso nos dice que no existe una correlación entre las partes por millón y la temperatura. Y nuestra hipótesis alterna dice que sí existe. Entonces nuestro valor de P aquí, al ser 0.001, es menor a nuestro nivel de significancia, que normalmente es 0.05, y por ende con eso podemos nosotros concluir o rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna para este problema. Vamos a verlo de manera gráfica para entenderlo un poco mejor. Aquí nos vamos a la gráfica de puntos con regresión y tenemos nuestras variables. La variable que va a ser dependiente va a ser la temperatura y el CO2 pues va a ser la variable de X. Vamos a darle OK. Y aquí, a diferencia de la otra gráfica, ya podemos observar una correlación ya más lineal, porque esta pendiente ya la podemos ver más cercana al 1 e inclusive pues más cercana a los 45 grados. Aquí podemos ver los datos que están esparcidos y están siguiendo este patrón o esta línea. Entonces aquí podríamos también concluir o inferir que efectivamente existe una correlación entre ambos, pero vamos a utilizar el asistente para confirmarlo. Vamos a hacer asistente, regresión simple. Nos dijimos que la variable dependiente iba a ser la temperatura y la variable va a ser las partes por millones. Regresión lineal, nuestro nivel de confianza nos lo da, podemos seleccionar 0.05 y aquí tenemos nuestros resultados. En el primero nos dice que el valor de P es menor a 0.05 y nos dice la relación entre temperatura y CO2 es estadísticamente significante. Después tenemos aquí nuestro coeficiente de Pearson, el cual, recordemos, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Si está más cercano al 1, quiere decir que si una de las variables aumenta, la otra también. Si está cerca del menos 1, nos va a decir que si una de las variables aumenta, la otra disminuye, y viceversa, si disminuye, la otra aumenta. En el caso anterior no entraba dentro de un rango en el que se pudiera considerar como perfecto positivo o perfecto negativo, se quedaba en el rango en el que decía que no había una correlación. Sin embargo, en este podemos ver que está muy cercano al 1, 0.89, o sea, el perfecto positivo, el cual nos dice que va a haber una relación directa en que si una crece, la otra también, y es lo que nos menciona aquí abajo. Dice: la correlación positiva, R0.89, indica que cuando los datos de CO2 de partes por millón incrementan, la temperatura también tiende a incrementarse. Entonces aquí podemos ver nuestra gráfica que ya hemos hecho, que es la misma de acá. Tenemos aquí los residuos. De este lado tenemos la predicción, el reporte de predicción, que a comparación del otro, este ya nos da unos rangos muy cerrados. Los otros eran rangos que iban de 90 a 110 y estos pues simplemente están entre 13 y 14. Esta predicción, de nuevo, no es como exactamente lo que esperamos, pero es en base a los datos que tenemos. Y si nosotros vemos que estos valores pues están muy pegados, quiere decir que pues sí existe una correlación, como es en este caso. Y por último tenemos
el reporte final que dice tu tamaño de la muestra no es lo suficientemente larga. Aquí, a diferencia del otro, nos dice que no hay puntos inusuales. Y como lo hemos visto en la presentación, esto no es otra cosa más que los valores atípicos. Recordemos que el valor de R es muy sensible a estos valores, y aquí nos dice, estos valores inusuales pueden tener una influencia muy grande en los resultados, los cuales pues no se dio. Entonces concluimos que efectivamente, si nos regresamos al problema, sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. A lo que vamos es que si hay más CO2, va a haber más temperatura, y de igual manera si hay más temperatura, pues quiere decir que va a haber más concentración de CO2. Y con esto terminamos este primer tema de la correlación y los ejercicios correspondientes. Ok, vamos a pasar al segundo y último tema de esta quinta unidad, el cual es regresión. Para explicar un poquito qué significa, tenemos la siguiente información. Nos dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, y tenemos también lo que es una ecuación de regresión, que expresa una relación entre x, llamada variable explicativa o variable de predicción, y y, que es la variable de respuesta o variable dependiente. En cuanto se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente en unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia en unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo de y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Y una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores de x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual de y observada, y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y y menos y. Y tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice: ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Y nuestros datos los tenemos acomodados en este mini tab de acá. Aquí está la edad de los hombres y el tamaño de la cintura que tenemos. Podemos empezar por calcular lo que viene siendo la correlación que existe, que ya lo habíamos hecho en los problemas anteriores. Aquí ya los tenemos. Y tenemos la correlación de Pearson de 0.845, el valor de P, que recordemos que estos valores nos van a indicar si existe una correlación o no, ya sea una correlación positiva o negativa. Nos pide el problema entonces que determinar la ecuación, la gráfica de residuos y la predicción. Entonces, para la gráfica de residuos, nosotros vamos a ir a estadística, regresión y fitted line plot. Aquí ya tenemos nuestras dos variables x y y. X, recordemos, es la variable independiente, que va a ser la edad, y la y va a ser el tamaño de la cintura, que es lo que va a depender de la edad. Tipo de regresión, vamos a seleccionar lineal. Gráficas, vamos a seleccionar las 4 en una. Entonces, gráficas de residuos. Y aquí tenemos nuestro nivel de confianza, que el problema no nos lo pide cambiar, lo vamos a dejar igual. Y le vamos a dar OK. Tenemos dos gráficas, la de regresión con la fórmula que nos está pidiendo y la de los residuos. Aquí podemos ver todos los residuos, valores, orden de observación, en un histograma, en una gráfica de probabilidad, etc. Lo que nos interesa acá de este lado es, podemos ver la correlación que existe y tenemos lo que viene siendo la ecuación, que va a ser esta, que es el tamaño de la cintura del hombre. Vamos a ver si se puede copiar.
bueno, es el tamaño de la cintura del hombre va a ser igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Entonces, con esta ecuación, nosotros ya podemos hacer las predicciones para 20, 40 y 60 años. Y es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar primero haciendo el cálculo para 20. Nos dice 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que en este caso es 20, y nos da 72.58. Esa sería la primera. Para nosotros calcular las otras, pues simplemente tenemos que utilizar la misma ecuación, 59.64 más 0.6259 por 40, que vendría siendo 84.67, y para la última, pues sería igual 59.64 más 0.7259 por 60, y ahí está. Es 97.194. Aunque hay alguna otra manera de nosotros calcularlo por medio del asistente. Si nos vamos a asistente, regresión y regresión simple. Aquí podemos seleccionar nuestras variables dependientes e independientes, regresión lineal, nivel de confianza o el alfa. Y nos va a dar pues las mismas gráficas que nos había dado anteriormente en el tema de correlación. Aquí podemos observar el valor de P, que si entra dentro de lo que viene siendo igual o menor a 0.05. Tenemos nuestro coeficiente de Pearson, que también es muy elevado. Tenemos nuestra gráfica de la regresión, perdón. Aquí tenemos ya nuestra ecuación, igual como lo venía planteando en la otra gráfica anterior. Residuos. Y aquí tenemos nuestro reporte de predicción, que casualmente pues tenemos distintas edades y es más o menos lo que predice de acuerdo a la ecuación que nosotros obtuvimos. Tenemos aquí que para 20 pues está 72.262, para 40 es 84.68 y para 60 es 97.198, que es pues precisamente los valores que nos había dado muy cercanos en base a la ecuación de regresión que ya habíamos obtenido. Entonces, es la manera de nosotros de hacer una predicción y encontrar esta ecuación de la regresión. Tenemos otro ejemplo, el cual nos dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54. Aquí tenemos nuestros datos de la cintura de edad y cintura de mujeres. Entonces vamos a irnos directamente a lo que viene siendo estadística, regresión. Nuestra variable dependiente es la cintura, nuestra variable independiente es la edad. La gráfica vamos a ponerle 4 en 1 y vamos a darle OK. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, nuestra ecuación de regresión que nos dice que va a ser igual a 54.12 más 0.8095 multiplicado por la edad de las mujeres. Okay. Podremos hacer el cálculo nosotros para cada uno de los valores. Vamos a ver si el asistente nos da estos valores ya automáticamente. Regresión simple. Nuestro valor de Y pues es la cintura, nuestro valor de X es la edad, ser lineal, nivel de alfa 0.05. Y aquí tenemos primero que nada nuestro reporte de regresión. Nos dice que el valor de P es 0.001, entonces sí existe una correlación. Aquí está el coeficiente de Pearson, que es de 0.87, el cual nos vuelve a confirmar esto. Nuestra gráfica de relación, aquí tenemos residuos muy largos, que no lo habíamos visto en otras gráficas, pero aquí nos lo marca, que vienen siendo estos de acá también, ¿no? Y de nuevo, residuos muy grandes. Y aquí tenemos lo que son las predicciones. El problema nos pide 18, 36 y 54. Aquí no está ninguno de estos valores, pero nosotros lo podemos calcular con esta ecuación que ya tenemos acá. Entonces nos dice que para la cintura de las mujeres es 54.12 más 0.8095 por la edad, que es 18, y la cintura sería 68.69 para 18 años.
Ahora 54.12 más 0.8095 por 36. Y la cintura para 36 años sería de 83.262. Y por último, para 54 años sería de 97.83. Entonces, para eso nos sirve a nosotros la ecuación de regresión para poder hacer predicciones dependiendo de los valores de X que nosotros pongamos en nuestra ecuación. Podemos calcularlo con el asistente, pero no siempre nos va a dar los valores exactos que estemos buscando, entonces pues, podemos hacerlo nosotros de manera manual, como en este caso, para obtener esos valores. Y pues con eso estaríamos terminando lo que son los ejercicios correspondientes a la actividad 1 de esta última unidad, 5 de los temas de correlación y regresión.